Damos la bienvenida, abrimos el plano porque vamos a hablar con nuestra amiga ya de la casa. Hablamos de Nati Acosta, nuestra coach ontológica. ¿Cómo estás, Nati? ¿Todo bien? Hola, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Te han dicho a veces coach oncológica? Sí, ¿viste? odontológica también. Sí, me han dicho como de todo. Vamos a ponerle buena vibra al martes y en realidad es ontológico. No sí, tiene, ontológico. No tiene género. Claro, no tiene género. Sería ontológico. ¿Qué? Coach ontológico. Ontológico, ahí está. Así. Coach ontológico. Bueno, no me retes, sí. Nati, porque es martes hoy. No te voy a retar. Aparte es como que ya hago como llegó oído Nati, sordo. se sentó y dijo, chicos, se nos va el año. Así de una nos dijiste como que, sí. wow. Y yo dije, no, Nati, es que, estamos en septiembre. Como a fin de mes cumplo años también. Es ay, como, qué bueno, Nati, sí. Ya cambias tu año. Todavía no. Pensé que me ibas a decir tu década. No, todavía no. Estás todavía en la década, estás en el tercer piso. Sí, todavía sí. Sí, bueno, estamos ahí todos. Sí, yo estoy más cerca del otro, pero... Pero bueno, 3,40, 4 pesos, ¿cuál es la diferencia? Los 60 centavos no te dan de vuelta. Tal cual. Nati, tenemos un tema muy interesante para charlar hoy con todos ustedes que tiene que ver con la inteligencia emocional en los niños. ¿Qué tema, no? Porque sí. Me imagino que... No sé si por ahí es una apreciación equivocada. No sé, hay muchos niños que realizan coach o hay gente que lleva a sus hijos a hacerlo o no se animan todavía. No. En las consultas no hay. Ajá. En realidad la propuesta viene, a ver, sí hay mindfulness para niños, sí. Y tiene que ver con esto de el estar aquí y ahora, en este momento, sin juzgar, ¿no? Los pensamientos que aparecen. El punto es que si nosotros educáramos a los niños, así como los educamos para alfabetizarlos en el periodo de escolaridad, los educáramos emocionalmente, en el largo plazo del futuro, digamos, serían adultos que podrían tener mucho más éxito, mucha más capacidad de liderazgo, mucha mejor toma de decisiones, mayor tolerancia a la frustración. Sería todo muy diferente. El punto es que, gracias a Dios, en muchas escuelas del mundo se está practicando esto. En la Argentina, algún que otro docente lo practica con sus niños, ni que hablar con los padres. El punto es, los niños pasan mucho tiempo en la escuela, también es que hay un docente para 30 niños, o 2, y bueno, pero yo siempre parto de esto, ¿no? Los otros días cuando daba un curso, digo, no hay libro que yo no lea, o conferencia en la que yo vaya, o capacitación en la que yo vaya, donde no aparezca esto del autoconocimiento. Yo no puedo practicar la inteligencia emocional en los niños y decir, bueno, tenés que hacer esto o te recomiendo que hagas esto si yo no lo practico. Así que, digamos, la propuesta en este caso, si bien vamos a hablar de los niños, es también que los padres jueguen a hacerlo, ¿sí? Tomando un poco lo que vos decías, justo leí ayer, mira vos que justo, que en Suiza han puesto una nueva materia que se llama empatía, que ponen sumar y restar a la misma altura de ser el empático con los compañeros, que es una materia más dentro de la currícula escolar. Bueno, eso habla también de que por ahí en Argentina no tenemos este nivel de escolaridad tan avanzado en lo que tiene que ver con la educación. Y también quiero que toquemos algo que recién trajiste, ¿qué es la inteligencia emocional? Porque muchas veces le escuchamos hablar y me gustaría que, si podemos, se pueda definir un poco para que la gente se identifique con esto. Bueno, la inteligencia emocional tiene que ver con esta capacidad que yo tengo de discernir lo que me está pasando y tomar una acción frente a eso, ¿sí? Las emociones tienen que ver con, hay un hecho, algo que me dispara una emoción y en función de eso yo actúo. Ahora, cuando yo actúo, puedo actuar en una acción que me genere posibilidades o en una acción que no me genere posibilidades. Okay. ¿Sí? Eso es lo que tiene que ver con las emociones. Entonces, cuando a mí me aparece algún evento, no sé, suponete, me robaron, ¿sí? Voy caminando por la calle y me roban, yo puedo tomar la acción de quedarme quieta, ¿sí? O darle el bolso, o puedo reaccionar y golpear al ladrón, que seguramente me la va a devolver. Entonces yo ahí tengo acciones que me abren y me cierran posibilidades. Si yo me quedo quieta, a ver, el hecho va a ser que me roban, ¿sí? Pero me quedo quieta y puedo preservar mi vida. Ahora, si yo voy y ataco al ladrón, puede que el ladrón también me ataque y ya entra en juego mi vida. ¿Me explico? Sí. Entonces, sí, por eso siempre nosotros hablamos en coaching esto de las emociones no son ni positivas ni negativas, aunque esta es una manera de poder verlas,
¿sí? Y poder discernir en qué emociones son las que me abren o no me abren posibilidades. Si yo te dijera, te hablara de un enojo, seguramente, ¿qué me dirías? ¿Que es positiva o negativa? Y negativa. Negativa. Pero a veces un buen enojo me ayuda a tomar la decisión de terminar con algo y no seguir en esa búsqueda de que se dé algo, por ejemplo. ¿Sí? Sí. Entonces, las emociones me abren y me cierran posibilidades. Depende de cómo yo actúo y cómo yo tomo esa emoción. ¿Qué me está pasando a mí? En los niños, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la tendencia de los papás? Complacerlos y darles, ¿no? Entonces, el punto es, cuando aparece algo en donde el niño, por ejemplo, tiene un berrinche porque algo no le sale, es, bueno, a ver, ¿qué te está pasando con eso? ¿Y qué podrías hacer a futuro? Que reconozca y le pueda poner un nombre a la emoción. Cuando uno empieza a nombrar, a etiquetar las emociones que tiene, es mucho más liberador y sabe en función de eso cómo actuar, ¿sí? Porque si estoy en esto, no sé qué me pasa, no sé qué tengo, no sé qué emoción estoy atravesando. Entonces, si no sé qué emoción estoy atravesando, ¿cómo voy a actuar? Creo que a veces como papás lo que se trata de hacer es evitar ciertos espacios, por ejemplo, de crecimiento como lo que es la frustración. Y me gustaría que nos comentaras qué hacer ante un berrinche, por ejemplo, cuando el nene se nos tira al piso, cómo ayudarlo en ese momento, que él identifique esa emoción y que la pueda potenciar, digamos, para una próxima vez que pueda volver a sucederle. Punto número 1, mucha paciencia y acompañamiento por parte de los papás, que sé que se agota, pero digo, en este proceso de educar emocionalmente a nuestros hijos, también nos educamos emocionalmente nosotros. Entonces, hay que tener paciencia como premisa, ¿sí? Ahora, si un chico tiene un berrinche, lo interesante es que cuando hay un hecho, la emoción es como si tuviera, si la pudiera medir como decibeles de la música, ¿sí? Viste que hay tonos que son mucho más altos y después bajan y vuelven a subir y así. Con las emociones pasa lo mismo. Hay un punto en donde le agarró el berrinche que la emoción está en su máxima expresión. Pero así como subió, bajó. Entonces, ese niño que está tirado en el piso pataleando está descargando emocionalmente lo que le está pasando. Hay que dejarlo. Yo me imagino que la gente que está al otro lado va a decir, ay, qué fácil que es para ella decirlo porque ella no está en el súper cuando el nene se me tira en el piso o no está en la reunión familiar cuando estoy con mis papás que me dicen que lo complacen, porque pasa eso también, que el acompañamiento en la educación del niño. Lo complazco, pero a ver, pensemos en el largo plazo. Lo complazco ahora, el niño ya me toma el hábito de que sabe que lo complazco, entonces siempre estamos en ese vaivén, ¿no? El niño es el berrinche, yo lo complazco. El niño es el berrinche porque ya sabe que papá me complace. O mamá me complace, o el adulto que esté a mi cargo me complace. El niño está con berrinche. Se le va a pasar. Se le va a pasar. ¿Vos conociste a algún niño que haya estado un día con el berrinche entero? No. Vos, cuando te agarras un berrinche siendo adulto, ¿cuánto te dura? Y a mí me dura todo el día. No, te dura así como un ratito el pico y después como un ratito. Después podés quedar enojado, podés estar triste. Digo, la emoción va cambiando, ¿sí? Pero ese punto es un ratito. Hay que dejarlo. Ahora bien, lo dejo, cuando el niño se calma, ahí viene el espacio en que yo converso y registro qué fue lo que le pasó. ¿Qué te puso en esa situación? Algo. No me compraron lo que yo quisiera. Bueno, entonces ahí empiezo a ver qué posibilidades tendría el niño de actuar de otra manera. ¿O por qué se pone así cuando no le puedo comprar algo? Y empezar a explicarle, digo, si yo no converso y solamente lo único que hago es complacer, vamos a tener adultos que después todo el tiempo lo que necesitamos es ser complacidos. ¿Y ahí qué parece? La frustración. ¿Cómo la domino? Pues sabes que me estoy acordando que justo también leí un informe que hablaba de la generación de los millennials y de la generación Z, que es también, yo pertenezco un poco más antes que los millennials, pero también englobaba a mi generación, que tenía que ver con los nenes complacidos, que llegás te crían de chiquito y dicen que sos el más lindo, que sos el más bueno, que sos el más capaz, y cuando llegas a una empresa, por ejemplo, a trabajar, te das cuenta que sos un número más, y eso claro. Ya tu jefe no sos ni el más bueno ni el más eficiente, sos uno normal dentro de la talla de lo que se encuentran, y cómo te frustra de grande eso, digamos, cómo podemos alentar a nuestros hijos a través de la inteligencia emocional
sin convertirlos en narcisistas, digamos, porque también si le elevas tanto el ego, después cuando choca con una realidad que se da cuenta que es uno más del montón. Bueno, lo que se puede ahí trabajar tiene que ver con esto de la empatía, ¿no? En ponerme en el lugar del otro y reconocerme conmigo mismo también. Entonces aparecen dos palabras que una tiene que ver con la compasión, que deja de ser el como yo y empieza a ser como nosotros, en donde yo me involucro con el otro. No soy ni mejor ni peor. Somos distintos. Vos tendrás ciertas fortalezas y yo tendré otras. Y si hago alianza, podemos ser mucho más poderosos, ¿no? Y después aparece la autocompasión, que tiene que ver cómo me ayudo a mí mismo a superar ciertas cosas, ¿sí? Para ir trabajando todas estas cuestiones aparecen un montón de dinámicas de juego que uno como adulto también le está interesante que las haga. Una de las dinámicas de fuego se llama de juego se llama Superman o Wonder Woman, Mujer Maravilla. Sí. Y tiene que ver, empezar a practicar esto ¿desde qué edad? Desde los 3 años. ¿Sí? Que es cuando el niño ya empieza a tener más conciencia de lo que le está pasando. Y puede empezar a conversar con el niño. ¿Tá? Esta dinámica se llama que Mujer Maravilla o Superman o superhéroe, el superhéroe que le gusta el niño, tiene que ver con esto de ponerse en postura de superhéroe, cerrar sus ojitos y empezar a creerse esa postura e imaginarse todo lo que él es como superhéroe. ¿Qué hago yo ahí? Trabajo mi atención plena, trabajo mi autoestima, trabajo mi ego, trabajo mi autoconfianza. ¿Sí? Otra de las dinámicas que tiene que ver que es muy famosa, es el frasquito de la calma, que es un frasco de purpurina, en donde en realidad lo que muestra cuando uno lo sacude es como nuestra mente, cuando estamos enojados, se pone tan bulliciosa y tan así como turbulenta, y a través de la respiración esa brillantina va bajando y uno se va quietando. Y yo te lo voy contando y me voy como quietando también, ¿no? Esa es otra de las dinámicas. Hay otra de las dinámicas, hay el frasquito de purpurina. Que yo he tenido adolescentes que he coachado y lo han hecho y les ha servido mucho. A los adultos también, el solo hecho de mostrarles el video, que se llama Un Minuto... No, ¿cómo es? Bueno, no me va a salir el nombre ahora. Para la gente por ahí que más de Instagram lo pueden buscar a Dani Lechepi. Ella hace unos segmentos con un psicólogo muy conocido también, y también lo hizo también el del frasco de la purpurina. De la calma. Con la diferencia que había pegado una cinta por dentro, entonces vos lo movías, la purpurina cuando bajaba, el mensaje de la cintita decía, nada es tan grave. Nada es tan grave. Como que todo se acomoda. También esto, ¿no? Darle la importancia y la relevancia que realmente merece determinado hecho. Hay que llegar, porque a veces yo siento, seguramente me vas a corregir y quiero que la otra gente también lo piensa, que uno dice, bueno, pero quizás para mí que se me rompa una uña en mi vida es importante. Sí. Seguramente y te dicen, bueno, no es tan grave, porque mirá lo que me pasó a mí, a lo mejor hay cosas, a vos se te rompieron 10 uñas y a mí se me rompió una. Doy este ejemplo como algo tonto, pero digo, como que el dolor nuestro también nosotros lo vemos como importante. ¿Cómo hacemos para darnos cuenta que realmente no es tan grave algo? ¿Por qué siempre utilizamos la comparación con la tragedia del otro? A ver, eso que pasó para mí, eso que se me rompió una uña y para mí es importante, ¿para qué? ¿Por qué para mí es tan importante que se me haya roto la uña? Preguntármelo, ¿no? Porque a vos se te puede haber roto otra cosa y yo digo, pero qué pavada. Pero a ver, en esto de que somos todos diferentes y a todos nos impactan las cosas de manera diferente, es también como reconocernos en lo que le damos foco y qué es importante para nosotros. ¿Sí? Entonces, en eso hay que ser como muy cautelosos, pero reconocernos de por qué es importante eso para mí. ¿Qué me genera eso? Que no deja de ser ni más ni menos importante. Es importante para esa persona. ¿Y cómo hacemos cuando estamos educando a nuestros hijos? Los educamos hasta los 2 o 3 años, que ahí ya comienza el proceso de escolaridad y... Ya viene de antes de escolarizar. Sí, de los 2 años arrancan algunos, pero digo, suponete que dentro de los 3 años, a la salita de 3, ¿cómo hacemos con ese choque de la realidad cuando la educación por ahí busca
encasillarnos quizás o no busca expandir nuestra inteligencia emocional o nuestra creatividad. ¿Cómo hacemos desde la casa para acompañar este proceso sin mostrarnos rivales de la educación, pero también incentivando al niño a que pueda ir por un camino alternativo? El niño tiene dos espacios en donde se educa. Uno es el colegio y el otro es la casa. ¿Qué va a hacer el niño? El niño copia. ¿Sí? Si yo veo que papá cada vez que se enoja agarra y revolea los platos, ¿el niño qué va a hacer? Va a revolver los platos, ¿no? A ver, ahora si yo veo que papá se enoja y medita sobre lo que se enojó y le da la importancia que le tiene que dar y lo manifiesta de, no sé, sale y hace alguna actividad física o lo canaliza de alguna manera, el niño copia eso también, ¿no? Entonces, por eso digo, los grandes educadores son la casa y la escuela. Y también ver en qué escuela lo mando, ¿no? O cómo puedo trabajar en conjunto con ese docente. Pero el niño copia. Los niños a los 3 años, 4, 5 años, son muy receptivos. Muy receptivos. Tienen una plasticidad cerebral que hay que aprovecharla. Y aprovecharla bien, educándolos desde este lugar, ¿no? Hay otra dinámica que tiene que ver, que se llama la rana, ¿sí? En donde ellos se sienten... ¿Viste la rana? Sí. ¿Tenés la imagen de la rana? ¿La rana qué hace? ¿Vos la ves que está saltando de acá para allá todo el tiempo? No. No. ¿Cuándo salta? Cuando va y busca comida. Sí. Cuando hay un bicho que se le acerca, va y lo patea. Si le cae una gota en el ojo, mueve el ojo. Y siempre está respirando. Digo, si uno le mira la pancita a la rana, ve cómo infla y se desinfla su panza. Entonces, copiar eso con el niño de juguemos a la rana. Y por eso digo, hagan estas actividades con sus hijos. Para que también uno lo pueda internalizar. Porque si yo le digo hace, y no lo hago, ¿de qué me sirve a mí dar esa experiencia? La experiencia la tengo que vivir, entonces vivirla desde ese lugar también me va a servir a mí como adulto y le va a ayudar un montón como niño a estar aquí y ahora y a reconocerle lo que le está pasando. Otras actividades que, a ver, no solamente la meditación o el mindfulness tiene que ver con posturas que no sean de movimiento. Digo, yo puedo salir a caminar, y eso es mindfulness en movimiento, y jugar a, me parece que, o veo que, o escucho que. Escucho que en la otra cuadra está sonando una sirena. ¿Qué hace? Me pone mucho más perceptivo mi realidad. No me quedo solamente con que voy caminando de mi mamá de la mano. O voy llevando solamente a mi hijo. Empiezo a mirar mucho más allá. Escucho que estacionó un auto acá atrás mío. Veo que ese señor que pasó está triste. Empiezo a tener otra percepción de lo que me está pasando. Otro ejercicio que es re lindo, y los reinvito a que lo hagan, es hacer el contacto visual con un otro y permanecer quieto ahí, mirándome con el otro. Y ese es un gran ejercicio para el desarrollo de la empatía. Y pasan cosas maravillosas. Así que están invitados a que lo hagan. Qué interesante todas estas cosas. Y hay una pregunta que quiero hacer desde que arrancamos, que la venía pensando porque vos lo trajiste, que hablabas de los libros que habéis leído, las conferencias que ibas. ¿Por qué ahora se nos está priorizando como tan importante la inteligencia emocional? ¿Cuál es el cambio que se está viniendo? ¿Hacia dónde estamos yendo? Por ahí los padres están empezando a volcarse a generar como una enseñanza que tiene que ver, no sé si con la espiritualidad, pero tiene que ver con el autoconocimiento. ¿Crees que eso nos está preparando para un nuevo futuro en lo laboral, en lo personal, en las relaciones? ¿Crees que viene un gran cambio a nivel mundial y por eso nos estamos empezando a fijar un poco más adentro que afuera? Sí, totalmente. A ver esto. Reconocernos como seres emocionales nos abre un montón de posibilidades. No somos solamente personas racionales. Si yo puedo soy un super 10 en la universidad o en el colegio y no tengo habilidades sociales, cuando me quiero insertar en un trabajo, voy a quedar ahí. ¿Cuánto tiempo voy a durar si no tengo capacidad de liderazgo? Si no sé cómo relacionarme con el otro. Pero soy un 10 intelectualmente, ¿no? Nosotros tenemos 3 cerebros. El reptiliano, que digamos viene de hace millones de años y nuestro cerebro ha ido evolucionando en función de eso.
que tiene que ver con la supervivencia. El emocional, digamos, todo el tiempo somos seres emocionales. Desde que nacemos somos emocionales. El bebé cuando llora no está pensando, ay, voy a llorar porque tengo hambre. Emocionalmente les nace llorar. Cuando somos más adultos, empezamos con nuestro cerebro racional. Y empezamos a juzgar. En función de eso también. Qué interesante, yo recientemente le preguntaba, vos me decías que por ahí no, los niños no recurren a lo que tiene que ver con el coach, con el coaching, ¿no? Está bien dicho así. Y vos me decías, sí, por ahí los padres lo pueden hacer. Quiero que me cuentes por ahí una experiencia de algún padre con algún planteo en particular, donde a lo mejor te haya llevado a vos a también replantear las sesiones hacia cómo llevar a ese padre, que él se conectara con su emoción para poder transmitirla. Tuve una coachee que se había mudado de casa y el niño quería dormir con su mamá. No quería dormir en la pieza solo porque le daba miedo, ¿no? Entonces ahí fue crear acciones en conjunto para empezar a ver qué era lo que le causaba miedo. Había miedo, había necesidad de dormir con la mamá, había otra cosa de fondo. Entonces empezamos a tener prácticas diferentes y el nenito lo que planteaba era, tengo miedo de no escucharte. Ese era su miedo. Tengo miedo de no escucharte, no, que vos no me escuches, perdón, que vos no me escuches si yo te llamo. ¿Cómo hago para apagarle el miedo a ese niño? Primero preguntándole qué es lo que le genera el miedo, ¿no? Cuando le dijo, tengo miedo de que no me escuches, lo que hicimos fue que ella se fuera a su habitación, el niño la llamara y pudiera chequear él mismo que su mamá sí lo escucha. Y ahí con eso ya el niño volvió a su cama. Y volvió a su cama y se queda más tranquilo. Este caso puntual, ¿no? Qué interesante, lo vuelvo a retomar lo que te decía recién. Y obviamente era un proceso, no, sí, no es obviamente, esto no es que charla y ya está. Ya está, no, sí. Pero digo, retomar esto de lo importante que viene ahora con lo que tiene que ver con las emociones. Como que antes te preparaban para que tuvieras un título universitario porque era la única herramienta necesaria para insertarte en el mundo laboral. Y hoy por hoy te das cuenta de que no. Y quiero ir a un tema puntual que excede un poco a los niños, pero quizás tengan que ver también con la motivación que uno recibe de niño. ¿Qué pasa por ahí cuando tomas una decisión de comenzar una carrera? Haces un año, la dejás porque sentís que no vas por ese lado, comenzás otra carrera, la volvés a dejar y quizás al cuarto intento de carrera recién ahí encontrás tu punto y lo seguís. ¿Eso tiene que ver también con no haber desarrollado la inteligencia emocional o es parte del proceso de, digamos, el autoconocimiento que uno se realiza y de lo que uno quiere ser? O también te la amplía hacia otro horizonte, las posibilidades que tenemos ahora de vida son mucho más largas que antes, entonces nos permite replantearnos y quizás aburrirnos de que yo hice 20 años de abogado y digo, no, quiero cambiar mi profesión, ahora quiero ir para, no sé, quiero tener un vivero. Quiero que más o menos le ayudes a la gente a entender esto de la necesidad de seguir investigándose uno mismo y de seguir complaciéndose. Bueno, el complaciéndose por ahí, cuando uno termina el secundario, ¿no? Y aparece esto de, ¿qué quieres ser? Ay, es como para toda la vida tengo que ser esto, ¿no? Aparece mucho el mandato por ahí también familiar, ¿no? Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Hoy me parece que los papás son como más abiertos a, bueno, sé lo que quieras hacer y que te haga feliz. Me encuentro con mucha gente que tiene entre 45, 55, 60 años que dice, no quiero ser más esto que estoy siendo. Y cambia de carrera y empieza a estudiar otra cosa. El reconocernos qué nos gusta y qué nos apasiona. Creo que hoy nos movemos mucho por eso, por lo que nos apasiona, ¿no? Por estar en un trabajo que me dé dinero, pero que me apasione, que me den ganas de ir. Y si ese trabajo no me apasiona, bueno, tengo que buscar la pasión en otro lado, porque a veces no está la posibilidad, ¿no? De poder vivir de lo que realmente a uno le apasiona. Pero bueno, a ver, la pasión la tengo que buscar en otro lado. Y ver cómo es eso otro, lo puedo incorporar en mi trabajo. Pero también la sociedad ha ido cambiando. Hoy ya uno no estudia para, quiero ser médico para toda la vida. Hoy quiero ser médico y quizás dedicarme 10 años a la medicina y después quiero hacer otra cosa. Y no dejaré de ser médico, digo, la medicina se incorporará en esto otro que quiero estar siendo, ¿no?
porque uno va siendo en función de las experiencias que va teniendo. No dejas de ser, va siendo. Y volviendo al tema de los niños, me quedé pensando en algo que por ahí se vivencia mucho, que tiene que ver con el deporte. Que, por ejemplo, hace un año de básquet y se compra todo para hacer básquet y se da cuenta que después le gusta el fútbol y se compra todos los botines y después se da cuenta que le gusta el tenis y se compra todo por lo que tiene que ver con el tenis. Y por ahí yo veo hay padres que por ahí dicen, no, o sea, haces fútbol y no haces otra cosa porque siempre te estoy comprando las cosas y lo dejas. ¿Cómo es eso para un niño, digamos? El hecho Conversen con eso. el niño, ¿no? Porque digo, ¿qué estamos proyectando? ¿Mi deseo o el del niño? ¿Cuántos papás hay? Ay, yo quise ser bailarina cuando era grande, ¡pum! La mente en la danza. Y la nena quiere hacer gimnasia artística. Pregunten, conversen. Eso, digo, el conversar es fundamental con los niños y con los adultos. Pero explorar, ¿qué es lo que le pasa al niño? ¿Qué es lo que le gustaría hacer? ¿Qué realmente lo hace feliz? ¿Lo está haciendo porque lo hace feliz o lo está haciendo porque lo hace feliz a la mamá? ¿Y es positivo un niño que prueba diferentes disciplinas del deporte? Digamos, ¿es positivo para su vida personal también? Mira, esa imagen que acabo de buscar la Dire es impresionante porque No le corten las alas. Claro, el hecho de lo pensaba en la educación, que muchas veces encuentra un niño en el sistema educativo con una creatividad grandiosa y lo terminan como encuadrando, digamos, en el pensamiento de, bueno, esto es lo que hay que hacer y por ahí se pierde eso. Pero bueno, tiene que ver también con la educación que tenemos en el país nuestro, que en un país de primer mundo no tiene como más opciones y hay menos problemas, entonces vos realmente podés tener una educación más de vanguardia o quizás más ideal o diferente a la que tenemos acá, que todavía está como muy estructurada, pero bueno, tiene que ver con la madurez del país y cómo estamos nosotros. Nati, la verdad que es muy interesante este tema, me gustaría que lo redondeáramos porque creo que hay mucha gente que está del otro lado escuchándonos. Y sobre todo que apuntemos a los niños, que uno lo dice con una frase hecha, son el futuro, son el mañana, pero es real, o sea, los niños que hoy estamos construyendo van a ser los líderes del mañana. Y no sé si vos lo habrás notado, pero últimamente lo que ha pasado con esta exposición que hice sobre el clima en la ONU, con el cuidado del clima, cómo los niños se están haciendo cada vez como más protagonistas de la realidad. Y eso tiene que ver con los padres que quizás no pudieron serlo y hoy empiezan a reconocer que son sus hijos los que realmente van a cambiar el mundo. A mí me gustaría cerrarlo de esta manera, ¿no? Creo que hoy los niños tienen papás que se involucran más emocionalmente que cuando nosotros éramos niños. Mi generación, y ni que hablar la generación de nuestros padres, ¿no? Digo, hoy veo que hay papás que son mucho más contenedores, que se dicen entre ellos que se aman a los niños y... Pensaba eso, ¿viste? Porque yo no me acuerdo de mi mamá, o sea, decirme te amo. No, yo personalmente tampoco, y hablando con amigas también, digo, como, no. Tu papá no te decía Habrá casos en los que sí, ¿no? Pero eran los menos en ese momento. Sí. O que te preguntaran, ¿cómo estás emocionalmente? ¿Cómo te sentís sobre esto? O que te dejaran participar de un plan familiar para llevarlo adelante. Sí. Es muy loco cuando vos ves ahora a los niños, yo lo veo con mi sobrino, cómo lo hacen partícipe de todo. De todo. Y vos decís, wow, qué fuerte, porque vos no lo viste eso. Entonces, aprovechando, digamos, esto, que estas nuevas generaciones de papás están involucrados, involucrarse de la manera en que puedan tener hijos más inteligentes emocionalmente. Pero para esto también tengo que ser yo como adulto más inteligente emocionalmente. Buscando juegos, o sea, el juego es una cosa seria. ¿Sí? El juego no es solamente diversión, digo, yo me puedo divertir, pero puedo aprender un montón a través del juego. Entonces, jueguen con los niños, pero en esos juegos que sean juegos de valor, que les sirvan a los niños. Nati, muchas gracias por haber venido hoy, como siempre. A vos. Bueno, y te vamos a volver, no sé de qué vamos a hablar la próxima vez. Yo tampoco, sorpresa, no sé. Es como que acá es sorpresa siempre todo el tema. Vemos qué va pasando, viste que pasan muchas cosas en un mes. Nati, la gente que se quiere contactar con vos, ¿cómo lo puede hacer para dedicarte ese tiempo al autodescubrimiento? Bueno, lo puede hacer a través de mi Instagram, @coach Natalia Acosta, o a mi celular, 353-423-417. Y esos son como los medios que uno más tiene al alcance, ¿no? ¿Y su corazón, Nati, sigue acompañado? ¿Está sola? Mi corazón está conmigo, bien. Está con usted. Sí. Digamos, ¿y no lo ha compartido todavía? Tiene una relación conmigo. Bueno, eso me quiere decir que está sola, que a nivel pareja está sola, digo. A nivel pareja estoy sola. Bueno, ¿y le podemos buscar candidato o no?
Estoy bien. Está bien así. No me gusta Bueno. que me busquen tampoco. Yo te voy a buscar uno. Tengo uno en mente para Bueno. mostrarte. Te va a interesar. Ya vas a ver. Bueno, vamos a ver. Gracias, Nati. No, a vos un placer. Se pone colorada, me encanta ella. Porque a ella no le gusta que hablemos de la vida personal. No. A mí tampoco. ¿Viste? Yo ahí juego un poquito, pero cuando entra. Pillo vos, ya te voy a agarrar en otra. Bueno, Ya te- no me la devuelvas a esta, No, Nati. no. Porque es desleal eso. ¿Ves? Ahí no estás practicando la inteligencia emocional. No, yo no te dije nada. Que me dijiste, ya te voy a agarrar en otra. Yo te voy a agarrar Sentí en mal otra, te voy ahora. a tirar así una preguntita así reflexiva. Tendremos que, un día, ¿sabes qué? Llegando ya al final de año, tendríamos que, las últimas tendrían que ser coacharnos. Uno a mí, hacer un coaching a mí al final general, y otro Leo. Como para Bueno. que la gente nos conozca un poco más de otra Dale. mirada. ¿Te gusta? Me encanta. Te lo tiro así como las últimas. Me encantó. Bueno, lo vamos a hacer. Excelente. Gracias, Nati. ¿Estás dispuesto? Yo siempre soy Muy bien. soldadito. Ok. Siempre listo. Perfecto. Dale, Boy me encanta. Scout. Gracias, Nati. A vos, un placer.